En estas vacaciones de invierno hablamos de lo que son las vacaciones también para poder viajar, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlos. Y el título dice: crisis en el turismo, la ocupación hotelera no llega al 50% en las vacaciones de invierno. El sector registra niveles bajos de reserva, aporta nuestro productor, para la temporada, con caída de empleo. La mayoría de los establecimientos aplica promociones y congela precios para reanimar la demanda. Con esta introducción nos va a corregir, nos va a decir si está en esa línea y en esta situación Franco Di Pasquo. Él es director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Franco, lo saluda Gabriel Salerno de la radio de la UBA. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de UBA. Bueno, este título que yo presentaba así es, hay una generalización en todo el país, hay un promedio, hay una baja también en la ocupación hotelera. Franco, ¿cómo se va segmentando en el caso de que sea así? Sí, la realidad lamentablemente lo que describís es parte de lo que estamos comunicando y viviendo como sector. Venimos con niveles de ocupación realmente muy bajos, la proyección para los próximos meses tampoco está mejorando mucho y bueno, se viene de lo que nosotros denominamos la temporada baja, ¿no? Venimos de 3 meses de valores que históricamente son bajos, pero bueno, ya en el 2024 y este año venimos viendo números aún más bajos. En términos de la temporada de invierno, tenemos a la mayoría de los destinos, si querés, no de nieve, ¿no? O sea, si hablamos de Bariloche o mismo hoy Tierra del Fuego, están teniendo números de ocupación más lógicos a la temporada alta, digamos. Después tenemos un tema de tarifas, digamos, y aumento de costos, que es la otra charla que tenemos. Sí. Pero en particular están viviendo números un poco más reales, un problema más de tarifa que de número de ocupación, pero el resto de los destinos está viviendo una situación rondando el 50% de niveles de ocupación. Hablamos de destinos como Iguazú, como Mendoza, como Salta, como Córdoba. La costa está con números aún más bajos, la costa está promediando el 40% de ocupación. Por lo tanto, bueno, muy preocupante la realidad de los números en un marco de aumentos de costos muy grandes y bueno, la apreciación del peso o el atraso cambiario generando esta situación de falta de competitividad muy grande que venimos viendo en estos últimos meses. Bueno, mira, justo mientras hablamos con vos, estoy viendo aquí en la placa de TN, dice una semana de vacaciones familiar en Córdoba, lo dice TN, no sé cuál será su fuente. Una semana en Córdoba, $2.800, en Mendoza 3.800, en Salta 3.815, dice cuánto cuesta una semana, imagino que tomará una familia promedio con 4 hijos. Santiago de Chile, $4.800. Y yo acá, bueno, no sé si vos me dirás si va más o menos ahí en cuanto a unas vacaciones para una familia, y también estoy viendo lo de vacaciones de invierno, pero digo, vos marcabas recién lo de vacaciones de invierno. ¿Hay un público que en general continúa yendo? ¿Hay un público también segmentado que va a lo que es esquiar, a lo que es nieve, ¿no? ¿Hay un público también para ese lugar? Absolutamente. Mirá, es un tema, desde el punto de vista del análisis de tarifas y precios, a una situación compleja que estamos viviendo de falta de competitividad por el aumento y por el atraso cambiario que hay, y vemos unos números que quizá parecen exorbitantes en algunos casos, sí, pero realmente, si yo digo que cada 100 pesos de tarifa que hay en un hotel, 60 son impuestos, es complejo terminar de ver esos números, o que cuando hacemos comparativas con otros países, un personal, nosotros somos una actividad gran empleadora y empleadora formal, digamos, somos una de las actividades con mayor índice de formalidad en el país, estamos rondando el 93% de formalidad, cuando el país tiene el 60 de informalidad. Sí. Particularmente un personal hotelero a costo laboral argentino hoy está saliendo 3 veces más de lo que sale el costo en Colombia o el doble de Chile. O sea, ahí entramos en una situación de competitividad muy compleja que tenemos con la región. Pero respecto a las tarifas, sí, hablaba, sí, a ver, hay situaciones en donde hay destinos muy demandados y con productos de alto poder adquisitivo y con productos de alta gama que pueden llegar a estar en esas tarifas, claramente, como puede pasar en otros países del mundo. El problema es cuando esos costos, que aún están con precios congelados, tenés muchas de los destinos que no han podido actualizar tarifas en los últimos meses, alineado al aumento de costos que tuvieron, y cuando uno no tiene ocupación en la actividad hotelera, que es una actividad, digamos, de servicio, y que lo que no se vende se pierde,
tiende a generar, obviamente, una no demanda a la baja de las tarifas. Entonces estamos teniendo tarifas económicas en muchos de los destinos, más allá de algunas situaciones particulares que podemos ver en lugares particulares de esquí o en lugares particulares de muy alta gama, ¿no? Que también Argentina lo tiene, y eso es una particularidad que tenemos que seguir cuidando y trabajando, digamos. Tiene lugares maravillosos y de productos de todo tipo de valores, y tiene un gran producto de alta gama en distintos destinos que, bueno, hay un público para demandarlo. Estamos hablando con Franco Di Pasquo, director ejecutivo de Hoteles de Turismo de Argentina. Preguntarte en esto, ¿no? Porque antes las promociones bancarias quizás colaboraban, ahora se abre otra situación dentro del contexto del país. El otro día compartíamos aquí en nuestro programa, en otra vuelta, el porcentaje de personas que no llegan a pagar el 100% de la tarjeta de crédito, que la está utilizando para comer, para pagar otras cosas, algo que no era normal, porque en grandes oportunidades la tarjeta de crédito, en términos generales, se utilizaban para las vacaciones, para otras cosas. Bueno, ahora se agrega de no poder pagar. Algunos llegan al mínimo, otros no pueden pagarla, otros pagan una parte. Digo, también para todo lo que es hotelería, me imagino que es muy difícil poder competir y atraer, más allá de que propongas 12 cuotas, por ejemplo. No sé cuál es la mirada tuya, Franco. Es muy difícil, y te marco algunos números que tienen que ver con la realidad del contexto y que está muy alineado a lo que estás comentando. A ver, nosotros hoy por un lado tenés un 20% menos de turismo receptivo, o sea, de huéspedes brasileros, de la región, europeos, americanos, que vienen menos a la Argentina. Mirá. A la vez tenés una baja de turismo interno muy grande, inclusive, por ejemplo, en el índice de búsquedas de Google tenés un 30% de caída versus el año pasado de búsqueda de turismo interno, que tiene que ver mucho con lo que vos estabas comentando. Quizá dentro del contexto que estamos viviendo tenés un porcentaje de la población que está definiendo o no viajar, o viajar menos, o esperar mucha promoción, o acortar la estadía y demás. Obviamente que toda promoción sirve, y hoy se están implementando muchas promociones, y a la vez tenés un segmento que hoy es bastante más amplio de lo que era quizá en otros momentos, que por la situación de competitividad, el tipo de cambio y ciertos incentivos que también hay para la salida al exterior, tenemos los números de turismo emisivos que son gigantescos. O sea, llevamos un 66% de aumento de turismo emisivo, o sea, de argentinos saliendo al exterior. En estos primeros 6 meses del año se duplicó el gasto de argentinos en el exterior. Entonces, eso un poco te marca la realidad que se está viviendo, los distintos segmentos, como bien vos decís, y claramente una elección por viajar al exterior que se está viendo y que impacta en la actividad que en este caso tiene, por ejemplo, hoteles y otros tantos servicios que hacen a la industria turística de nuestro país, digamos. Es decir que, Franco, el panorama es complejo. Me quedo con lo que decías hace un ratito, el 60% es de impuestos, de 60, decías de 100 pesos, 60 son de impuestos. Esto es muy preocupante. Desde las cámaras, desde las diferentes cámaras de hotelería. ¿Qué es lo que se plantea? Porque voy a lo siguiente, ¿no? Que hablaba con el equipo de producción. El otro día veíamos la semana pasada y en estos últimos días esa gran preocupación desde el Ministerio, que abarca turismo, que abarca medio ambiente y que abarca deporte, dónde llevar los carpinchos en Nordelta, que afecta a un grupo menor. No digo que no sea importante, pero que afecta a un grupo menor. Ahora, ¿cuáles son las charlas desde el sector de ustedes, de la hotelería, con el gobierno nacional? Porque son varios los temas, digo, que con el panorama que vos estás contando, mucho de impuesto, difícil en todos los sectores. ¿Hay algún tipo de respuesta, presentaciones desde el gobierno nacional, en lo que más allá de que cada gobernación tenga su particularidad, pero digo, Franco, a nivel nacional, ¿qué tipo de respuestas hay ante estas situaciones que son muy negativas y que después terminarán, bueno, con pérdida de trabajo, ¿no? Sí, lamentablemente las pérdidas las estamos viendo. Nosotros estamos midiendo, ya se llevan perdido el 4% del empleo formal hotelero de lo que va de 2024 a 2025. Las comparativas marzo-abril nos dan ya más de 3.000 puestos perdidos. Claramente que es un número importante y fuerte para nosotros. Pero a ver, respondiéndote, mirá, por un lado hay una realidad, y no le pasa solamente a la hotelería, en esto me parece que es una discusión que se está dando en las últimas semanas, en los últimos meses. Estamos, la verdad, con mucha participación en medios también, en donde compartimos muchas veces espacio con distintas cámaras. El ordenamiento económico que se está viendo en un montón de aspectos, y también inclusive la baja
de la inflación y bueno, la situación del tipo de cambio que en la Argentina siempre impacta, nosotros somos una de las particularidades de los sectores, de las microeconomías que están viviendo una situación compleja, ¿sí? O sea, una falta de competitividad compleja y un aumento de costos muy alto y una baja de demanda importante. Entonces eso, no estamos hablando de solamente pensar en rentabilidad, estamos hablando en esto, en necesidad de tomar definiciones de baja de costos, y en muchos casos, por ejemplo en la hotelería, son pérdida de puestos de trabajo. Que el empresario lo último que quiere es perder puesto de trabajo, como en la hotelería, que son muy formados, que cuesta muchísimo poder tener el recurso formado a la altura del servicio que tenemos en muchos hoteles de la Argentina. Pero eso tiene una vinculación que es la presión impositiva que se tiene. A eso iba. Digo, ¿qué respuestas hay del gobierno nacional donde se habla? Bueno, justamente el presidente es economista y están siempre muy atentos a cada uno de los de los números, ¿no? Miraba, por ejemplo, preparando la entrevista, la excesiva carga impositiva, lo que vos decís, 60 de cada 100 pesos cobrados, el incremento exorbitante de costos. Bueno, ¿cómo lo explicás eso, Franco, y los diálogos que ustedes sí tienen, ¿no? Si van teniendo desde los diferentes lugares con el gobierno nacional. Mirá, la presión impositiva, en primer lugar, hay responsabilidad nacional, provincial y municipal. Bien. Nosotros hablamos de 100 pesos. Bien. Son impuestos, es sumando todas aquellas actualizaciones, de hecho, que se dieron en los últimos meses, lamentablemente en algunas provincias, de situaciones también de presión impositiva, tanto provincial como municipal. Bien. Hablamos de tasas, hablamos de impuestos municipales y obviamente de el entramado de presión impositiva nacional. ¿Qué conversación tenemos con el gobierno? Con el gobierno, así como con todos los gobiernos, como un sector estratégico para la Argentina, nosotros tenemos vinculación y comunicación activa, digamos, con los distintos interlocutores, sea la actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, como también el Ministerio de Economía. Por lo tanto, venimos trabajando desde hace varios meses, llevando propuestas que tienen que ver con mejoras en la baja del costo laboral, por ejemplo, que es uno de los costos, como te decía, que más nos presiona, debatiendo un poco el IVA, ¿no? Planteando una situación que desde el gobierno se está analizando y se está trabajando, que es la posibilidad de pensar un IVA diferencial para el turismo, un IVA más bajo, que sirva también de incentivo para viajar por el país. Hemos llevado también propuestas que son incentivos impositivos para las personas, por ejemplo, vía ganancias para los gastos de turismo interno. O sea, se han llevado propuestas, claramente se mantiene diálogo activo con el gobierno, pero bueno, estamos dentro de una situación en donde volvemos a plantear lo que planteó el presidente al momento que comenzó su mandato, que es, desde el punto de vista de su campaña y a la realidad que va llevando en estos últimos meses, es cumplir con esa promesa de campaña. Con muchas cumplió, pero con la baja impositiva es la que tenemos pendiente y que creo que no solamente la hotelería, sino muchos sectores lo necesitan para realmente ganar competitividad y hacer una actividad más sustentable. Sí. Por otro lado te digo, hablo con Franco Di Pascua, director ejecutivo de Hoteles de Turismo de Argentina. Por otro lado hay gente que te dice, en Capital, por ejemplo, ¿no? El público porteño dice, bueno, hago 100, 150, tengo San Pedro, tengo Ramallo, tengo diferentes lugares por aquí, donde dicen, pero ¿cómo puede ser que me cobren 250, 300 mil pesos por día, por ejemplo, en San Pedro o en Ramallo? ¿Cómo puede ser que hago 50 kilómetros, quiero ir a un hotel y te cobran, no sé, miraba recién hace un ratito, mientras se armaba la nota, 2 días en la hotelería, en las Termas de Dolores, bueno, también un hotel bastante importante, 900 mil pesos. Y digo, ¿cómo también se compite con eso, Franco? En la gente también te dice, bueno, pero hay lugares que no bajan los precios. El mundo Cariló, que es también un mundo muy porteño, ¿no? Te hablo por acá, provincia de Buenos Aires, cortito cerca. El mundo Cariló, donde te dicen, bueno, pero ¿cómo te pueden cobrar un lugar 300 mil pesos por día con pileta climatizada? ¿Cómo es eso también de poder, bueno, competir, pero ves que en algunos lugares, en esos lugares sí hay gente, por el otro lado te dicen, che, pero no bajan los precios en estos lugares? ¿Qué me podés responder a esa pregunta abierta? No, mira, primero es muy difícil al contexto de hoy, como te digo, de cargas y de costos, cuando pensás todo lo que conlleva detrás de esa tarifa de 200 o 300 mil pesos a la que hace referencia, lo que conlleva los cargos y los gastos que uno tiene para poder llevar a cabo eso. Pero más allá de eso, que lo que entendemos es que hay un mensaje, un pedido de la opinión pública, del argentino, digamos, también de los costos. El que va a la costa, Franco, porque dice, ¿cómo puede ser que voy a la costa y me quieren cobrar como si fuera a Brasil? Por supuesto que te vas a Brasil, es mucho más caro, pero vos dabas recién el ejemplo de aquellos
de aquel grupo del 66% que se puede ir al exterior, pero dice, si me sale lo mismo, por ahí me meto un poquito más y me voy y hago 2.000 kilómetros en auto y el esfuerzo que me voy a Brasil. Digo, es un ejemplo, ¿no? Que en algunos lugares no bajan el precio, incluso a veces Yo creo, hasta en la comida, en Mar del Plata, por ejemplo. yo creo que ejemplos siempre va a haber, Sí. pero particularmente te digo que en lo que es inclusive provincia de Buenos Aires, porque estuve hace poco con empresarios de la provincia, de hecho estuvimos en un consejo turístico donde esto se debatió fuertemente. ¿Vos sos de provincia, Franco, o vivís en provincia de Buenos Aires? Yo vivo en la ciudad de Buenos En Aires. la ciudad, en capital, bien, bien, bien. Participo por cuestiones laborales Sí, sí. muchísimo de la provincia, justo particularmente estuve hace unos días en Mar del Plata en el Consejo Turístico Ujú. y estuvimos debatiendo mucho de eso y te puedo decir que más allá de que no estoy diciendo que esos casos no existan, Ujú. tenés una situación de tarifas de los últimos meses que están congeladas Congelada. para la temporada de Bien, invierno. No se ha bien. podido aumentar las tarifas de cara a la temporada. La realidad es que hay promociones con distintos bancos y particularmente de los hoteles, porque la falta de demanda te hace hacer promociones, o sea, automáticamente te hace bajar tarifas y se viene incentivando, se viene generando promociones, algunos bancos ofrecen cuotas también, y te puedo decir que hoy no hay un aumento desmedido para la temporada de invierno en la provincia de Buenos Aires. Te aseguro que después haya algunos productos que haya una percepción de que siguen siendo caros versus otra situación de competitividad extranjera, puede ser, en otros no, porque particularmente vos nombraste al pasar la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que cuando hacemos comparativas, nosotros Sí. somos consultoras de datos a nivel regional también, y la verdad que hoy la hotelería en particular en las principales ciudades no está más cara que los países vecinos, ¿sí? Muchas veces se compara una alta calidad en la Argentina versus una tarifa menor en otro país. Cuando hablamos de mismos segmentos, hoy la hotelería, de todos los productos turísticos que uno consume, están, te digo, bastante retrasados a nivel de otros consumos. Y te pasa en la ciudad cuando ves que de repente hay tarifas de hotel que terminan saliendo lo mismo que una entrada de teatro. Es verdad. Eso nunca pasó. Es cierto. Nunca pasó. Es cierto, es Sin verdad. Es verdad. embargo, ese tipo de comparativas Es verdad. hoy lo ves. Y Es te diría verdad. que son parte de esta situación de competitividad compleja. Y el turismo, Franco, Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, la ciudad de Buenos Aires realmente es hermosa también, ¿no? Para recorrerla durante todo el año, pero ahora con la diferencia de espectáculos de teatro, con todo lo que ofrece la ciudad de Buenos Aires, con el turismo de todo el país, ¿qué panorama hay aquí en Capital? la ciudad muestra estos números preocupantes de vacaciones de invierno porque genuinamente la ciudad tiene su temporada alta en los próximos meses, ¿sí? Empieza a tener su temporada más alta en lo que son meses de octubre y noviembre principalmente, pero tiene teóricamente muy buen movimiento durante el año, más allá de altas o más bajas, y la temporada de invierno siempre ha sido de muy buen movimiento, principalmente por eso, por la oferta cultural, por la oferta de también buen clima, quiera que no, que tiene el invierno Sí. porteño, entre otras comparativas regionales. Pero hoy estamos viendo números del 50% de ocupación y te diría que la ciudad marca el mayor ejemplo de tarifas reducidas o de tarifas no actualizadas. ¿Sí? Hoy estás viendo en Buenos Aires no solamente un 20% menos de ocupación, sino también ves un atraso en la tarifa, ¿no? Versus inflación, versus tipo de cambio, complejo, pero también muy marcado en Buenos Aires por la gran oferta que tenés, ¿no? O sea, pensá que cada uno de los destinos tiene una oferta, hotelera en particular. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, como pasa también con Córdoba o Bariloche mismo, son plazas con mucha oferta. Entonces, en Buenos Aires, cuando la ocupación baja y las tarifas bajan, lamentablemente es mucho más el impacto porque hay mucha oferta en la ciudad de Buenos Aires, inclusive oferta también formal hotelera e informal en alojamientos turísticos temporarios y demás, así que eso termina deprimiendo mucho las tarifas, digamos. Franco, por último, te aprovecho con lo siguiente, con mi métier, que es el deporte. Bueno, hace pocas horas Macri anunció que Jorge Macri que vuelve el MotoGP a la ciudad de Buenos Aires, al Autódromo de Buenos Aires, que desde el 99 no se llevaba a cabo. La Fórmula 1 la tuvimos allá por el 95 también, por aquellos años. La ciudad de Buenos Aires en sí está preparada para tener grandes eventos. Es cierto que el Mundial de Fútbol va a tener ahí cortito, ¿no? Porque tenemos Uruguay y Argentina, y después se va para Europa, el Mundial de Fútbol en el 2030. Pero te pregunto, si hay un acontecimiento grande, pongo un mundial de fútbol, que no va a pasar con todo un mundial completo, pero la ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad hotelera muy importante para recibir contingentes, para recibir un mundial, por ejemplo, todo un mes un mundial. Sí, absolutamente. Por ahí te pongo en aprieto, porque te saqué de agenda, pero se me ocurrió ahora.
No, mirá, la verdad, veníamos siguiendo un poco el tema, no sabía que yo lo había anunciado, me hace una buena noticia, pero la realidad sí, a ver, la ciudad de Buenos Aires es una capital del mundo, digamos, como le decimos nosotros, más allá de la oferta hotelera en comparativa con otros países de la región, tenemos una plaza hotelera en la ciudad 100% adecuada para recibir este tipo de eventos, e inclusive te diría que son los eventos que tendríamos que tener cada vez más. O sea, la ciudad de Buenos Aires, más allá del viajero por turismo en sí, o por su oferta cultural, o por todos los atributos que tiene nuestra ciudad para ofrecer, los eventos hoy, y más te diría los espectáculos y los eventos deportivos, son grandes dinamizadores de la actividad turística. O sea, hoy mueven a los mejores índices de ocupación, son grandes traccionadores de turismo al 100%. Entonces, lo mejor que puede pasar, como tienen otras grandes capitales, es trabajar en este tipo de eventos relevantes. O sea, el caso de Santiago del Estero... Eso, en Termas de Río Hondo, que tiene un circuito de lo más moderno, etcétera. Pero digo, exactamente, la capacidad hotelera para grandes eventos de este tipo es totalmente diferente y ahí empezás a recorrer en todas las localidades cercanas, ¿no? Imagínate que destinos como ese han tenido que mejorar su oferta hotelera. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, contemplando su plaza hotelera actual y algunos proyectos que también están, va a estar al 100% adecuado. Tenemos muy buena calidad hotelera e inclusive buena calidad de servicios, porque no solamente para ese tipo de eventos se mide las plazas hoteleras, sino también la estructura de servicios, la oferta gastronómica, la viabilidad, la accesibilidad de la ciudad, la conectividad de la ciudad. Entonces ahí creo que tenemos muchos puntos a favor y que hay que seguir trabajando para que ese tipo de eventos lleguen a la Argentina. 2027, según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se estima que es un impacto económico de alrededor de 140 millones de dólares, y esto viene en consonancia, tienen que trabajar muchísimo, sobre todo en el asfaltado, la pista, etcétera, de volver con la Fórmula 1. Digo, está esta bandera de Franco Colapinto, vamos a ver cuánto más se va izando y cómo va creciendo Franco Colapinto, pero digo, también está esta idea de tener la Fórmula 1, y vos, Franco Di Pascua, nos decís que no tendríamos ningún problema en el Galvez de tener en un futuro la Fórmula 1 y poder hospedar a toda la gente que viene de diferentes lugares del mundo, ¿no? Sería un gran sueño para todos, creo que para la Argentina y para la ciudad volver a tener la Fórmula 1 sería un sueño. Sé que hay muchos intereses para que así sea, lo ha nombrado también nuestro secretario Scioli en más de una vez. Desconozco los particulares técnicas del Galvez, sé que necesita muchísimo, inversiones. Cambiar la clase y la evaluación, que se cambió para el MotoGP, pero para la Fórmula 1 es otra cosa. Sé que se necesitan esas cuestiones. Un evento del calibre de Fórmula 1 necesita de mucha de esa estructura y tiene un volumen económico y de movimiento que muchas veces cuesta entenderlo. Lo vemos en las grandes ciudades lo que aplica, así que creo que la Argentina le vendría muy bien y lo necesita. Creo que la hotelería está a la altura de poder tener un evento de esas características, y como digo, también son proyecciones de eventos que se dan con un tiempo, y creo que también va a viabilizar de que puedan concretarse algunos proyectos y que se puedan también mejorar algunas plazas, inclusive quizá más cerca del autódromo en particular y demás, pero creo que está preparada seguramente la Ciudad de Buenos Aires para poder afrontarlo, y esperemos que así sea y estemos todos viviendo ese evento. Todas las miradas desde el turismo, las negativas, las positivas, la realidad. Gracias, Franco, por este rato con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Que tengas una buena semana. Un placer y a disposición, y saludo para toda la audiencia. Franco Di Pascua, director ejecutivo de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Hablamos de distintos temas, de esta crisis en el turismo, donde la ocupación hotelera no llega al 50% en las vacaciones de invierno. Aquí pasó por la 87.9.